Buenas noches, apreciados estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a su asignatura de Recursos Humanos 2. En esta oportunidad vamos a estudiar la diversidad corporativa, o sea, por qué la diversidad corporativa se ha convertido en un reto para las organizaciones. Es importante en el mundo corporativo, en el mundo empresarial, cuando conversamos sobre la diversidad. En muchas ocasiones pensamos que la diversidad tiene que ver con la discapacidad de personas, con, con el género, con la cultura, con la raza, pero nos olvidamos que de las generaciones. Por ejemplo, con frecuencia oímos y comentamos que por primera vez en la historia existen 4 generaciones que comparten el mismo entorno laboral. Pero en la práctica las empresas no tienen una percepción sobre el impacto de lo que significa para la corporación la diversidad generacional. Cuando la dirección de una empresa diseña las políticas de gestión de personas, lo habitual es que no considere que existe una brecha generacional entre quienes diseñan estas políticas y los destinatarios de las mismas políticas. El aumento, por ejemplo, de la edad de jubilación, la tasa de desempleo, la dificultad de los jóvenes para acceder al mercado laboral, configuran un escenario complejo para las organizaciones, en el que se hace imprescindible aprender a gestionar el conocimiento y el talento, respetando las generaciones presentes en la organización. A medida que un profesional va cumpliendo años, va perdiendo en empleabilidad. En la práctica, esto es lo que vemos. Algo que es difícil de explicar, ya que el incremento de la edad en los seres humanos proporciona obviamente un aumento de las competencias, de la experiencia, de los conocimientos que han sido adquiridos durante este cúmulo de años. Ahora, planteemos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿se preocupa la dirección de la organización generalmente por el colectivo de trabajadores mayores de 55 años de edad? O por el contrario, se buscan vías alternativas para ir desprendiéndose de las personas que tienen esta edad progresivamente, o más que nada se diseñan planes de sucesión y reemplazo de profesionales en la práctica. En numerosas ocasiones y sobre todo en determinados sectores, como por ejemplo la banca, se ha abusado de las prejubilaciones de manera indiscriminada. En los Estados Unidos se dan los procesos en muchas organizaciones de reducción de plantilla, lo que se llama popularmente como el layoff. Y de manera que esta reducción de plantilla o layoff tienden a economizarle a la empresa costos, o sea, con esto se logra la reducción de costos y no se valora el talento, sin valorar el talento, sin valorar la experiencia, sin valorar los conocimientos o sin valorar las actitudes profesionales y la experiencia más que nada, solo se fija el criterio de la edad y se asimila el ser mayor de edad como algo negativo para las organizaciones. Es importante en esta tesitura, es importante ver lo de la edad para realizar una reducción de plantilla. No existe una relación, o sea, no existe una regla profesional entre la edad y el talento. Los profesionales más maduros en sentido de edad no son los peores, ni los más jóvenes son los mejores. Las competencias están en la persona. Es importante hacer hincapié en este punto. La competencia están en las personas, no en la edad de las personas. Muchas organizaciones piensan lo contrario,
Pero desafortunadamente, en el contexto económico que vivimos en la actualidad, la necesidad que tienen muchas organizaciones de reducir el personal, ya sea por motivo de costo, por motivo de producción, por motivo de venta, por motivo de marketing o de publicidad, etcétera, etcétera, debe continuar de manera equilibrada, en el sentido que cuando aparece algún reto dentro de la organización, estas responsabilidades, recursos humanos, vigilar e intervenir que en la organización no se produzcan ciertos discrimen en ese sentido, o esto se llama edadismo, de manera que edadismo es especie de un proceso de discriminación hacia las personas por ser esto solamente mayores de edad. Ahora, ¿por qué debe cambiar el paradigma de la diversidad o de la gestión de personas en las organizaciones? Es importante comentar que la pirámide de edad en la organización empieza a configurarse mediante una proyección hasta el año 2050. O sea, muchos estudiosos de los recursos humanos entienden que en el año 2050, por ejemplo, la generación o la población española, por poner un ejemplo, será la población más anciana de la Unión Europea. De manera que la edad de jubilación se atrasará y será necesario gestionar bien las diferencias generacionales, en el caso español, que van a convivir en la empresa durante un largo periodo de tiempo. Ahora, nuestro mercado laboral aquí en Estados Unidos está y va a estar mucho más para esa edad inundado de personas con experiencia en el área digital, de manera que los entornos virtuales son los que estarán cambiando definitivamente la forma de trabajar, la forma de comunicar, la forma de gestionar el conocimiento. Desde hoy en día ya eso está pasando en muchísimos continentes. Por ejemplo, ahora mismo cualquier individuo con una laptop o una tableta se sienta en una esquina de su casa, en un sitio tan alejado como supongamos en África o en la India, y mediante una laptop está dirigiendo una empresa, o sentado en un desierto está dirigiendo una empresa de millones de dólares. O sea, de manera que esto va a cambiar dramáticamente lo que es la forma de hacer negocio. Ahora, la mayoría de los planes de gestión de talento en todos los procesos que tienen que ver con la diversidad en las organizaciones tienen como destinataria las generaciones más jóvenes. O sea, las empresas están enfocadas en la actualidad en adquirir el talento más joven, pero lo que las empresas no olvidan es que las generaciones mayores tienen mucho más valor agregado porque tienen mucho más experiencia y mucho más conocimiento. Lo que supone que es un gran error para las organizaciones porque no aprovechan todo el talento disponible de estas personas para que la organización en realidad pueda alcanzar el éxito. Es una incongruencia porque las organizaciones buscan el éxito a cualquier costo. De manera que las personas de generación más avanzada, o lo que llamamos aquí en Estados Unidos los baby boomers, aportan mayor serenidad y perspectiva en el trabajo, mientras que las personas pertenecientes a la denominada generación X, generación Y, sobre todo las personas adiestras en las áreas digitales, o los nativos digitales, como se le llama aquí en Estados Unidos, tienen una gran capacidad de colaboración y trabajo en la red, y comunican abiertamente y obviamente tienen iniciativa y son individuos que no temen a la innovación. O sea, estamos totalmente de acuerdo por ese lado. Pero la empresa también tiene que ser capaz de visualizar y equilibrar estas diferencias complementarias para que haya un equilibrio más competitivo dentro de la diversidad
la diversidad y el trabajo, o sea, la diversidad generacional en las organizaciones y la diversidad de valores. O sea, ¿qué me puede aportar tal generación? ¿Qué puede aportar una generación X, una generación Y a la organización? Pero también qué puede aportar una generación baby boomer. Por ejemplo, ahora mismo hay varias formas y preferencias, expectativas y formas de entender el trabajo y la autoridad dentro de las organizaciones. O sea, las organizaciones gestionan la diversidad de diferentes maneras. Muchas organizaciones consiguen diferentes visiones y pensamientos. También observan la forma de ser de las personas. O sea, de manera que las organizaciones siempre andan detrás de un objetivo y el objetivo es obtener ventaja competitiva. Pero yo me pregunto ahora, ¿cómo puede tener una organización ventaja competitiva, ventaja comparativa? ¿Cómo puede tener una organización valores agregados si no crea, o sea, una diversidad de opinión? De manera que tanto los baby boomers como a la generación X y la generación Y tienen que penetrarse en las organizaciones, o sea, para que haya una combinación de ideas, que se tengan ideas creativas e innovadoras, pero también que se tenga experiencia, que se tenga conocimiento y que se tenga capacidad. O sea, y muchas veces, en la mayoría de los casos, la experiencia, obviamente que la da la edad. En este contexto, la gestión de la diversidad generacional o de la diversidad corporativa dentro de las organizaciones se convierte en un reto. Y es que todas las empresas por igual deben adaptarse a lo que es la diversidad, no solamente de personas, sino la diversidad de ideas que trae consigo, la diversidad de personas trae consigo la diversidad de ideas, lo cual esta diversidad de ideas suele implantar políticas que traen como consecuencia las denominadas ventajas comparativas. Ahora, algunas de las ventajas que tienen que implantar las políticas de la diversidad dentro de la organización son como, por ejemplo, el fortalecimiento de los valores culturales, la mejora de la reputación de las empresas, la atracción y la retención del talento, el incremento de la motivación y la eficiencia, la eficacia de los profesionales que trabajan para la organización, el aumento de la innovación y de la creatividad. En ese contexto, la empresa ha de reconocer y admitir al tiempo de respetar las diferencias que se dan internamente en las organizaciones. Para que una empresa alcance el éxito, que es en realidad lo que persiguen las instituciones, es necesario contar con un personal altamente cualificado, o sea, un personal competente, un personal innovador, un personal diverso. La homogeneidad nunca ha sido recomendada, ya que la homogeneidad no aporta ningún valor. No se puede obtener visión diferente con la homogeneidad. O sea, lo que crea la visión diferente dentro de la organización son las diferencias, y esas diferencias son las que generan creatividad y generan innovación. La empresa es responsable de gestionar bien y de administrar bien la diversidad. En las presentes generaciones, o sea, todas las personas, en las presentes generaciones corporativas, todas las personas son responsables de evolucionar y de adaptarse a los nuevos conocimientos y a la nueva tecnología, que es lo que está demandando en los tiempos modernos. Por eso se entiende que la diversidad es un factor preponderante y predominante para las organizaciones. En la actualidad no hay organización sin administrar la diversidad, ya que la diversidad es lo que hace que la empresa logre el éxito. Muy buenas noches, muchas gracias.